Daniel, muchas gracias por acercarse a los estudios de BCR News en Buenos Aires. No, un gusto realmente. Y la idea era empezar a conversar un poquito de lo general a lo particular, y para eso plantear que en Argentina tenemos hoy una incertidumbre política importante, pero que a nivel global hay unos cambios que también generan mucha incertidumbre, de la mano de lo tecnológico, por ejemplo, que afecta a todo el mundo del trabajo, del comercio, la industria. Me gustaría, usted que tiene tanta experiencia en esto, cómo está viviendo esta etapa que parece tan disruptiva y tan distinta de las anteriores, ¿no? Es disruptiva, efectivamente, pero yo vengo de Ginebra, de la cumbre de la Organización Internacional del Trabajo, que como era el centenario de la OIT, hubo 23 presidentes, 23 jefes de Estado, y obviamente de todo el mundo, de Claro, las diversas regiones del mundo. Y si uno escucha a ellos, y más allá de todos los países tienen elecciones, todos los países tienen cambio, y todos los países están afectados por este cambio tecnológico y por la velocidad de este cambio. Estas son las dos grandes notas. Y la reacción es, bueno, ¿cómo nos adaptamos? Entonces, prácticamente diría que hay un denominador común en las posiciones, es decir, cómo reaccionamos frente a ese cambio para adaptarnos al cambio. Y diría que hay cuestiones que son absolutamente transversales. En primer lugar, que este mundo tecnológico nuevo no puede ser solamente para las grandes empresas, sino que tiene que ser para todas. Las pymes, toda la economía. Es más, los japoneses están hablando hoy en Osaka de sociedad 2.0. sí. Entonces, ¿qué significa esto? Que tiene que haber un cambio educativo fundamental. Digamos, el cambio tecnológico se va a dar solo. La tecnología viene aunque no querramos. La educación es lo que va a ayudar a saltar la brecha entre la tecnología y los requerimientos de esa tecnología y las definiciones de oficios o habilidades para responder frente a ello, sea desde el punto de vista de la sociedad, sea desde el punto de vista de la empresa. Evidentemente, para eso muchos de los países, yo diría salvo en el mejor de los casos 20 países de todo el mundo, y no precisamente el G20, son algunos otros que son más chicos, pero que están en la OCDE entre los países líderes, pueden adaptarse rápidamente. El resto, los emergentes todos, Claro, tienen que hacer esfuerzos de adaptación concreta. Pero lo que tienen claro, y este es un dato a mi criterio fundamental, y mirando a la Argentina, es que tiene que haber una conciencia de las políticas de Estado que lo pongan a uno en la mejor condición para enfrentar esos cambios. Sí, primero, claro. no se puede negar los cambios. Vienen. Segundo, no se puede negar la necesidad de adaptación. Y tercero, que eso tiene precondiciones desde el punto de vista de las reformas estructurales que tienen que hacer los países. Me gustaría compartir una idea, a ver si coincidimos o no, y conocer la suya, que va a ser seguramente más rica. Estamos viendo prácticamente lo mismo. Es una nueva oportunidad para la Argentina, con otras que tiene, pero esta es una gran oportunidad, pero siempre y cuando se produzcan esas políticas de Estado y esas adaptaciones. Sí, la educación es fundamental a futuro, pero en la transición en el presente son muy importantes los actores económicos, la empresa, el sindicato, algunos otros actores, el gobierno, y la relación que entre ellos puedan tejer para tratar de hacer esta transición más rápida o más lenta, más dura o más aliviada. En Argentina yo la estoy viendo un poquito trabada, fundamentalmente por el lado de las empresas, lo tienen que hacer casi inevitablemente. Los sindicatos no los veo todavía ayornarse lo suficiente para entender que se tienen que poner al lado de las empresas para hacerlo juntos, y es ahí donde me imagino una transición más dura, más lenta, más conflictiva en todo caso, pero me interesa más su posición. No, coincido en el diagnóstico. Lo que creo es que fundamentalmente los sindicatos en el mundo son conservadores, Sí. no son progresistas. Es que pretenden conservar lo que tienen y a veces lo que les queda. Lo que pasa es que en un mundo en transformación, ser conservador realmente termina dilatando esa evolución y dejándolos marginados. Si uno mira la crisis energética de los años 70, los sindicatos no se subieron al cambio en Europa. ¿Y qué terminó? Es perdiendo afiliación, perdiendo pertenencia. ¿Por qué?
Porque ¿qué les decían sus sociedades? Les decían, ustedes no responden con lo que tienen que responderme, porque el trabajo que tenía no me lo pueden garantizar. Y cómo me incorporo a nuevos trabajos, no me están dando las herramientas. Y entonces los sindicatos más inteligentes, sobre todo los alemanes, los que se pusieron en esa línea, yo te voy a entrenar para prepararte para lo que venga, más que defender un puesto de trabajo que ya no existe. Digo, este es un punto. Y en segundo lugar, creo que la política, no digo no solamente el gobierno, sino los partidos políticos importantes de cualquier país, también tienen que actuar como vectores de transformación o de acople. Sobre todo cuando el cambio es de semejante velocidad. Es decir, no es tan fácil que la sociedad cambie de un día para otro, sino hay un consenso en que hay determinadas metas, hay transformaciones que vienen inexorablemente y el proceso en general, con el proceso político en particular, acompañan eso. Creo en el diálogo social. Estoy convencido que no es que haya que suprimir los sindicatos, no, lejos de ella, tienen que haber sindicatos activos porque son modernos y eficientes para sus mandantes. Donde hay una parte de reivindicación, pero hay otra parte de integración inteligente porque en un mundo globalizado no hay cotos de casa reservados. Es decir, si yo no, en un sector que me toca actuar, que es el de la industria de la alimentación, digo, bueno, vamos a una huelga general por tiempo indeterminado y finalmente las galletitas que se fabricaban en Argentina van a venir de otro lado. Entonces, una cosa eran las economías cerradas. No podemos pensar en términos de Guerra Fría, de post-Segunda Guerra Mundial, sino en términos de este momentum histórico, político, económico y social que nos toca vivir. Entonces, en ese sentido, si uno mira, dice, bueno, ¿cuáles son los países exitosos? Son los países industrializados, es decir, que complementan a su producción, en el caso de la Argentina, la primaria, y mañana será también la petrolera, una industria y servicios que puedan generar empresas y empleo de calidad. ¿Para qué? Para que haya una incorporación lo más amplia posible dentro de la sociedad. Ahora, para eso se necesita que todos los engranajes de la sociedad acompañen, que no haya resistencias que frenen los procesos. Ahora, también es cierto que se es conservador cuando no se ve la oportunidad, y esa oportunidad hay que abrirla, hay que generarla. Daniel, ¿y cómo ve el sector público, especialmente a la política, para engancharse, para adaptar la legislación, para contribuir a este proceso? Hablábamos antes de las empresas, los sindicatos y el sector público. ¿Cómo ve el sector público en particular? Yo creo que yo vengo de Colombia ahora, de la cumbre de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y lo escuché al presidente Duque. El presidente Duque decía hay que distinguir entre demagogos y pedagogos. Y yo creo que ese es el gran reto de la política argentina. Entender que el mundo de la demagogia se agotó porque ya le dio todo lo que podía dar. Yo ya ni siquiera con juicio de valor. Y ahora lo que hay que... El político, como los Rivadavia, ni tan rápido para que no me entiendan, ni tan lento como para que la sociedad me pase por encima. Es decir, lo que tiene que ser el político es liderar y encauzar este proceso para que se incorpore y tenga todas las ventajas de este mundo global y aminore o atenúe los impactos negativos que obviamente tiene. Este es el rol que tiene que tener la política. Y por eso hace falta políticas de Estado. Y por eso hace falta concertarlas. Mire, en el mes de marzo estábamos en la cumbre de Japón del B20, del capítulo empresarial del G20, que había sido argentino y había sido nuestro, y fuimos a entregar... Que salió muy bien, dicho sea de paso. Salió bien, que usted tuvo mucho que ver en eso. Salió bien. Y tienen elecciones, ahora en pocos días, después de la cumbre. Y no está muy claro quién va a ganar. Pero nadie duda cuáles son las políticas de Estado que van a permanecer. El gran problema de los países, como los nuestros, no es la democracia, sino que haya, porque nunca la democracia va a ser un problema, al contrario, es una condición para el desarrollo, inequívocamente. Pero lo que tiene que haber detrás de eso es un conjunto de políticas públicas que van a ser permanentes, que se van a ir ajustando en función de la evolución y de la dinámica.
pero no que van a cambiar diametralmente de la noche a la mañana, en esos movimientos pendulares que ha tenido la Argentina, porque entonces, claro, el país se hace imprevisible y la imprevisibilidad genera imprevisibilidad económica, pero también imprevisibilidad social y por ende detiene el desarrollo. Recién mencionaba que participó en un foro, en un encuentro en Colombia, donde se reunió parte del sector privado del continente por lo menos. ¿Cómo está Argentina y las empresas argentinas, los empresarios argentinos en relación al resto de los empresarios del mundo? Del mundo no, del continente. Bueno, tuvimos la particularidad de que acompañando a Eduardo Ornequian, que es el presidente del Foro del Sector Privado de las Américas, fuimos con el grupo de los 6, yo fui como presidente del Consejo Interamericano, del CICIP, del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, y el grupo de los 6, es decir, la banca, el comercio, la construcción, la industria, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y los bancos. Bueno, los bancos yo lo sabía, y el sector rural, perdón, la sociedad rural argentina. Y en mis palabras, en el momento que me tocó actuar, dije, acá están los referentes más importantes desde el punto de vista institucional de la empresa argentina. Y vinieron a hablar de la integración que América tiene que tener. Independientemente de la integración con Europa, hay una integración americana que hay que dar, que hay que llevarla al plano de las relaciones comerciales mucho más fuertemente de lo que está. Y en ese sentido pienso que hay mayor conciencia del rol activo que tiene que tener el empresariado, no solo como productor de bienes y servicios, sino también como factor importante dentro de la sociedad. La verdad, yo creo que históricamente nosotros tenemos una asignatura pendiente, han tenido mucho más protagonismo los sindicatos, han tenido protagonismo los militares en otra época, frente a los poderes políticos, que la empresa privada. Y por tanto hay una desvalorización en América Latina en su conjunto, y en particular en países como el nuestro, del rol del empresario que hay que reivindicar, porque es el emprendedor, el creador de bienes y servicios, el que puede ayudar o coadyuvar. Después las políticas de distribución del ingreso a través de políticas fiscales, las fija el Estado, pero el creador es el empresario. Esto hay que reivindicarlo y fundamentalmente hay que articular, hay que armonizar, hay que buscar el consenso entre el empresario y sus organizaciones representativas para el modelo de país que el empresario ve, que es muy importante que lo tenga claro, porque los grandes países con éxito en el mundo tienen un empresariado que tiene claro su rol. Claro, sí. Por último, Daniel, y de nuevo agradeciendo que haya venido a los estudios de BCR News en Buenos Aires, se acaba de conocer hace poquito rato que finalmente Mercosur y Unión Europea acaban de firmar un acuerdo. Me gustaría que me haga un primer apunte de lo que esto significa. Bueno, yo creo que desde el punto de vista político es muy importante que este paso se haya dado. Después tendremos que discutir los contenidos y los sectores, son todas cuestiones que no es un juego de niños. Pero es un avance, ¿no? Muy importante. Pero primero, esto lleva a determinadas cuestiones que en algunos sectores, por ejemplo en el caso nuestro, al vino argentino le va muy bien porque le baja aranceles. Segundo, es un paso a una integración absolutamente necesaria. Lo que tenemos que discutir es cómo nos integramos, claro, no si nos integramos o no. Además, no es que seamos perdidosos de entrada. Nosotros lo que tenemos que defender es un mundo multilateral, no un mundo bipolar donde dos grandes potencias se pelean quién se queda con qué de los países emergentes. Somos emergentes, no somos gran potencia, pero somos importantes en el sistema multilateral. Defendamos el sistema multilateral, defendamos los acuerdos, vayamos a acuerdos también a nivel americano, que esto es lo que fuimos a proponer a Colombia, pero yo digo, celebro la instancia política, después discutiremos los matices económicos del acuerdo Unión Europea-Mercosur, porque creo además que en este momento en particular implica un compromiso muy fuerte de Brasil y Argentina, Argentina-Brasil, que dieron un paso adelante después de la visita de Bolsonaro a la Argentina para convalidar este punto. Y por otro lado, una expectativa del mundo europeo hacia América Latina, en particular en la franja sur, digamos, que configura el Mercosur, como un espacio de identidad y de posibilidad de comercio. Daniel, muchas gracias, ha sido muy gentil con nosotros, muy amable.